libre por faltas de pruebas en su contra. Leonor García García, una de las funcionarias acusadas de favorecer a Joaquín El Chapo Guzmán en su fuga del penal del Altiplano, obtuvo su libertad condicional. La madrugada del 13 de agosto, el tercer tribunal colegiado del Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación determinó conceder un amparo en revisión y dejar en libertad, con las reservas de ley, a la exdirectora jurídica. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, en el análisis detallado de la resolución, la autoridad juzgadora desestimó elementos fundamentales para sostener las acusaciones en contra de ella. Por ser funcionaria pública, la pena por evasión de presos podía haber sido de un máximo de 26 años, según el Código Penal Federal. Ahora la PGR informó a través de un comunicado que revisa los elementos probatorios integrados en su consignación y las acciones que conforme a derecho procedan. Lo cierto es que Leonor García estaba en el Altiplano como responsable de guardia, cubriendo el descanso del director del penal, Valentín Cárdenas, la noche del sábado 11 de julio de 2015. Ese día, el capo, líder del cártel de Sinaloa, escapó por el piso de la regadera de su celda 20 sin que nadie lo notara. El Chapo bajó al túnel que construyó su gente, recorrió 1,5 kilómetros, salió por una casa en obra negra y huyó. Al interior del penal, los guardias que lo vigilaban por el circuito cerrado se dieron cuenta del escape varios minutos después. Los ruidos comenzaron a las 20:46 sin que fueran advertidos por el Centro de Monitoreo del Penal, a cargo de elementos de la Policía Federal. A las 20:52, el Chapo desapareció de la regadera. 25 minutos después, a las 21:17, se observa a 2 de los monitoristas observando en la pantalla de una computadora. El capo ya no estaba en su celda. 1 minuto después, 2 custodios llegan a la celda y llaman al capo por su apellido. Guzmán. Luego se les escucha diciendo que hay un hoyo en la regadera y llaman al Chapo una vez más. 3 horas y media después, se dio aviso al Ejército y a la Marina. Tras los hechos, las autoridades primero interrogaron al personal de la cárcel, cerca de 50 personas, incluyendo a Celina Oseguera Parra, coordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación Social, Valentín Cárdenas Lerma, director del Altiplano, su círculo de colaboradores, así como los custodios y los encargados del monitoreo de los internos. Con el paso de los días se revelaron los detalles de la fuga. Gente pagada por el Chapo había diseñado y construido un túnel desde el baño de su celda hasta una propiedad a 1,5 kilómetros del penal. En ese pasaje, con ventilación e iluminación, fueron recolectadas las primeras evidencias: una motocicleta adaptada, herramientas, materiales y ropa. Las pesquisas se extendieron a una vivienda de reciente construcción en el predio por el que huyó. De acuerdo con las investigaciones, la construcción del túnel les llevó cerca de 1 año, pues extrajeron 2.652 metros cúbicos de tierra y supuestamente nadie se dio cuenta de lo que sucedía. Días después, las autoridades detuvieron a 34 personas presuntamente ligadas a la fuga, entre los que se encontraban funcionarios públicos. Pronto algunos fueron dejados en libertad bajo las reservas de ley. Entre ellos, había 2 del CISEN y policías federales asignados al Altiplano. El 16 de septiembre de 2015, el juez cuarto de Distrito de Procesos Penales de Toluca liberó orden de aprehensión contra 13 funcionarios, entre ellos Leonor García, Celina Oseguera y Valentín Cárdenas, así como a 9 monitoristas del Centro de Control y el comandante de la primera comandancia del penal del Altiplano. Las mujeres fueron internadas en el Ceferezo 4 de Tepic, Nayarit, y los hombres fueron ingresados al penal de donde se había fugado el Chapo. El 24 de septiembre, los 13 funcionarios recibieron la formal prisión. Fuentes que conocen a fondo el caso de la fuga de El Chapo han asegurado que ese 11 de julio de 2015 hubo errores, distracciones, burocracia y que no se respetaron los protocolos. A principios de junio de 2016, 11 de los 13 funcionarios detenidos, entre ellos Valentín Cárdenas, interpusieron amparos en los que intentaron demostrar que hubo violaciones procesales desde que les tomaron sus declaraciones.
El 8 de junio, el juez cuarto de Procesos Penales Federales del Estado de México volvió a dictar auto de formal prisión contra estos 11 funcionarios, pero no así con Leonor García. Ella es la única libre. De los demás, no se sabe cuándo recibirán sentencia o si podrán obtener su libertad condicional, tal como la exdirectora jurídica del Altiplano. Los detenidos señalan que no se les ha dicho de forma clara y precisa quiénes hacen la imputación, cuáles son las pruebas en su contra, ni se les habría notificado qué cargos les imputan para poder combatirlo. Y es que hasta ahora, las autoridades de la PGR no tendrían forma de comprobar que los funcionarios detenidos hayan cometido un delito o que hayan recibido dinero o que hayan sido cómplices con alguien cercano a El Chapo.